Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Quisiera que me acompañen a orar antes de iniciar este tiempo. Padre, bendecimos tu nombre y te exaltamos porque tú eres nuestro Dios. Oro a ti, Señor, para que tu presencia sea notoria en medio nuestro, Señor, en cada persona que escucha tu palabra, y que tu palabra, Padre, cumpla el propósito para el cual tú la envías. Glorifícate en mi vida, Señor, y por favor, ministra a cada persona que la escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Unidad, el antídoto contra las divisiones. A lo largo de la iglesia, las divisiones en su seno han tratado de debilitarla. Frente a cualquier situación que intente socavar la unidad a la cual el Señor nos llamó, debe ser enfrentada y frenada. Ninguna iglesia está exenta de ser atacada por este mal. No obstante, la palabra del Señor y lo que Él espera de nosotros debe ayudarnos a poner freno a todo aquello que pretenda dividirnos como iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17, encontramos cómo se presentó una división en el seno de esta congregación y cómo el apóstol Pablo fue usado por el Señor para enfrentarla. Escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Leamos la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol le escribe a la iglesia sobre la necesidad de estar perfectamente unidos en Cristo. Manifiesta el porqué y les confronta. A estos que han sido llamados a la comunión con Cristo, a estos que han sido santificados y que han de guardarse irreprensibles, el apóstol Pablo les ruega, les pide, les suplica que es necesario dejar las divisiones en el seno de la iglesia. El enemigo estaba usando sus palabras y sus modos de pensar. Les ruega que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. Había algo que habían dejado y en ello el enemigo estaba ganando terreno. Su comunión con Cristo se había fisurado. Y dice Pablo que la cruz de Cristo no había de hacerse vana. Habían perdido la armonía existente entre ellos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y debían trabajar en pro de la comunión de la iglesia, de los unos con los otros, de la unidad de la iglesia, de la armonía de la iglesia. Debían ser irreprensibles y sus palabras estaban generando división. Sus aptitudes, sus modos de pensar, de sentir, de obrar, estaban generando división en el seno de la iglesia. Las contiendas presentes estaban dividiendo la iglesia. Hemos entonces nosotros de reflexionar, ¿qué hablamos?
¿Estamos nosotros siendo partidistas en el seno de la congregación? ¿Qué cosas decimos y con qué intención las decimos? ¿Qué puedo estar hablando, sintiendo, manifestando que pueda afectar la unidad de la iglesia? ¿Qué pensamiento estoy propagando que afecta al cuerpo de Cristo? La iglesia de Cristo debe entender que hemos de conservar la armonía en su seno, que hemos de conservar la armonía en el modo de pensar, en el modo de sentir, en el modo de obrar, que hemos de hablar una misma cosa respecto al evangelio, respecto a la palabra que se nos ha sido enseñada. Si algo nos debe vislumbrar es Cristo Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Todo lo que tenemos, iglesia, se lo debemos a Él. No hay nada que nosotros tengamos que no haya sido conferido en su infinita misericordia por nuestro Señor. Era menester que la iglesia de Corintios entendiese que en vez de favorecer el cultivo que ellos habían plantado y que tanta separación producía, debían mantenerse unidos en un mismo parecer y en un mismo propósito en torno a Cristo. Porque lo que ellos estaban haciendo dividía la iglesia, generaba contiendas. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo hemos de combatir unánimes si no estamos unidos? Si nuestras maneras de pensar difieren del uno y del otro. Si hemos desplazado a Cristo del seno de la congregación por nuestros propios intereses unilaterales. ¿Cómo vamos a darle gloria a Cristo si las maneras de pensar nos dividen? Es Cristo Jesús quien debe ser exaltado en cada congregación que Él ha comprado con su sangre. La desunión, la falta de unidad no dignifica el evangelio de Cristo. El proceder de los corintios no estaba dignificando el evangelio. El apóstol había sido usado por Dios para abrir esta congregación en Corintios. Había pasado 1 año 6 meses y había hablado de la palabra del Señor. Muchos se habían convertido, había plantado esta iglesia. Dios le había usado para predicar el evangelio de Cristo a estos hermanos de Corintios. Habían pasado aproximadamente 2 años y él recibe información de la situación que ahora esta iglesia está manejando. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les escribe esta carta. Era menester tomar medidas, era menester amonestar a la iglesia, era menester que esta iglesia dejara la división. La obra de Cristo debía seguir, Cristo debía seguir siendo exaltado y glorificado. Lo que se les había enseñado en un principio debía permanecer. Si bien no habían sido enseñados por su madurez como debía, porque estaban siendo niños espirituales cuando el apóstol les habló. Ellos tenían que mantenerse en la fe de Cristo Jesús, en el evangelio que continuaba predicándoseles a ellos por los hermanos, por las personas que estaban al frente del seno de la congregación y por los dirigentes. Pero había sectarismo y los que estaban allí parece ser que habían aceptado estas situaciones que estaban manejándose en torno a ellos como dirigentes y como predicadores del evangelio de Cristo. Cuando el apóstol Pablo se entera de lo sucedido, entonces toma cartas en el asunto. En la ciudad de Corintios se le daba mucho lugar, mucho honor a la sabiduría humana. Estos hermanos de Corintios parecen que estaban fascinados los unos con los otros de los hermanos que les habían predicado la palabra. Y estaban poniendo en primer lugar a los predicadores, a las personas que estaban al frente y se habían alejado de las verdades del evangelio de Cristo. Nadie debe tomar el primer lugar en la iglesia de Cristo, sino nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ninguna actitud nuestra
debe hacer vana la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos y lo que somos es porque Cristo Jesús, en su infinita misericordia, nos los ha conferido. Es porque Dios en su gracia ha obrado en nuestras vidas y en la vida de la congregación. Pablo entonces les habla de las contiendas existentes entre ellos, evidenciadas en su pluralidad de pensamiento, en sus palabras cargadas de egocentrismo. Entre ustedes hay sectarismo, hay favoritismo, hay partidismo. Sus palabras, sus posiciones, sus formas de pensar han desplazado a Cristo. Me he enterado de que ustedes dicen yo soy de Pablo, y otros yo soy de Apolos, y otros yo soy de Cefas, y otros pusieron a Cristo también en el conflicto y decían yo soy de Cristo. Puro sectarismo y pluralismo, partidismo, favoritismo en el seno de la iglesia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les habla a estos hermanos. Deben dejar de lado las divisiones. Y este Pablo, que estaba siendo exaltado por muchos, dice, yo les ruego, yo les imploro, dejen las divisiones, busquen la armonía, dejen las contiendas, dejen el sectarismo, dejen el pluralismo, porque la iglesia del Señor no puede estar dividida. Le pertenecemos a Cristo Jesús, iglesia. No le pertenecemos a ningún hermano. Cristo Jesús fue quien nos compró en la cruz del Calvario. Como iglesia le pertenecemos al Señor. Para eso Él vino a esta tierra, para rescatarnos de la maldad, del pecado, para redimirnos, para transformarnos, para acercarnos a Dios. Ningún líder, ningún dirigente, ningún expositor de la palabra debe tomar el lugar que le corresponde a nuestro Señor. Es el Señor quien nos confiere los dones a la iglesia. Es el Señor quien nos da la sabiduría. Del Señor tenemos lo que tenemos. El Evangelio de Cristo parece estar puesto a la par de la sabiduría perecedera en medio de estos corintios. Los favoritismos existentes frente a los predicadores, frente a los dirigentes, estaban minando en el seno de la congregación y mostraba cuán carnales se estaban comportando ellos. En el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 4, el apóstol dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo decía, yo soy un servidor de Cristo. Apolos es un simple servidor de Cristo también. Es Cristo el que tiene que tener la preeminencia en el seno de la congregación. Lo que tenemos viene del Señor. Si hay palabra de sabiduría es porque el Señor la ha conferido. No hablamos con sabiduría humana, hablamos con sabiduría divina. Es el Evangelio de Cristo el que hemos predicado. Es porque el poder del Señor se ha manifestado en sus vidas para llegar hasta ustedes. En el capítulo 3, versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo lo que tenemos procede de Dios, todo es de vosotros, proviene de Dios. Presto sepamos que algo está sucediendo que divida al seno de la congregación. Debemos entonces frenarlo. Debemos ponerle un límite. Debemos ponerle un punto final. Es menester rehusar a cualquier adulación, a cualquier distinción, a cualquier partidismo que divida el seno de la iglesia. El Evangelio según San Juan nos dice que Jesús con sus discípulos vino a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín. Y en el capítulo 4, versículo 1,
Nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Cuando el Señor entendió la intención de los fariseos, que estaban haciendo proselitismo de los hechos de los discípulos que andaban con Jesús y estaban bautizando allí, usaron esta situación para querer formar división en el seno de la iglesia. Pero una vez el Señor Jesús se enteró de estos comentarios y de las intenciones de los fariseos, salió de ahí de Judea. Se fue a otro lugar. Se retiró a otra provincia. Puso punto final a lo que podía ocasionar una división. Se trasladó hasta otro lugar. Se fue hasta Galilea con sus discípulos nuevamente. Se fue de esos entornos. Nos es menester detectar lo que pueda generar en el seno de la iglesia una división y pedirle al Señor sabiduría para responder a ella de manera sabia y encararla. Cuando el Señor entendió lo que pretendían los fariseos con sus comentarios, inmediatamente se retiró con sus discípulos de aquel lugar donde Juan el Bautista bautizaba. La división en el seno de la iglesia carcome, iglesia. Aleja. La división aísla. La división sectoriza. La división es fuente de conflicto. La división genera descontentos. La división atenta contra la unidad. La división deteriora relaciones. La división propaga intereses unilaterales. La división inhibe el propósito por el cual estamos como iglesia aquí en la tierra. Nos separa de lo que Cristo quiere hacer en medio de nosotros y torna vana la cruz de Cristo. Somos llamados a mantener la unidad. La unidad es el antídoto contra la división. Que la palabra del Señor haya cabida en nuestras vidas y permitamos que el Señor trabaje en nosotros para que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, para que todos nuestros sentires vayan en torno a la unidad de la iglesia y a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como tal. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no puede estar divididos. Le pertenecemos a Cristo Jesús, quien murió en la cruz, quien nos redimió, quien nos limpió, quien nos hizo hijos de Dios. Somos la iglesia de Cristo y estamos llamados a mantener la unidad para que nos sirva de antídoto contra toda división. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos guarde y que el Señor ministre y siga obrando en nuestros corazones. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.